cierta tarde se compartía un lindo aroma en el Café Plombier, como es habitual, dentro de una comunidad llena de artistas. Una hora en donde más que debatir sobre un porqué de la vida, se presentaban diferentes maneras de ver el mundo, de percibir la realidad y nuestra animalez. Cada encuentro era diferente, lleno de su misticismo característico. Jóvenes escritores exponiendo poemas que reflejaban el silencio y la angustia de los animales en verso o en prosa, o en una representación teatral. Aquellos enamorados de la filosofía que siempre tenían algo que decir y argumentar. Sin duda son los inventores de todo lo que sabemos, el principio del conocimiento. Y obviamente para su funcionalidad los empleados de cocina y limpieza, delicioso olor de albahaca. En esta ocasión, el protagonista de esta cuasi trascendental historia es el apenas graduado psicólogo venustiano, quien a las risas platicaba con la filósofa y médica Renate y el doctor Charles, con cierto ánimo en su ánima de crear un debate filosófico acerca de lo que cree la sociedad hoy en día. Escuchemos con atención, plebeyos. Quizás, los humanos son dioses para nosotros. Pregonó con su sotana y su califato, el príncipe heredero venustiano. Nuestro modus vivendi se centra en admiración pura hacia ellos y nuestro inconsciente es un todo experto en tomarlos como ídolos de carne y hueso. Lo que crearon es sublime y digno de una evolución de miles de años, como ya sabemos, cosa que no hemos llegado a entender ni comprender del todo bien. A tu favor, Venus, te digo que hay culturas de ánimas que los adoran de la forma en la que hablas, les hacen cultos, aunque no sé si con sangre o si Baphomet tenga algo que ver con ellos, y hasta fiestas patronales. Respondió antropologando, Renata. No consumo tal idea. Asistió Charles. Aquello de que los humanos son como dioses para nosotros. Pues según creo, un dios solo se dispone por voluntad de la sociedad hacia una unificación metaestable, y tales ideas no existen como tal entre los animales. Es más bien un sentimiento de lástima y hasta resentimiento hacia ellos. Por supuesto, según yo noto. Qué respetuosa respuesta. Gusto y conceptualización. Un cocotte voló, en cuanto decidióse saltar por la ventana de su mirada. Los ojos contrastan el azul que abriga ese alféizar macrointelectual. Pues, he pensado, y deberíamos de crear un concepto de moral diferente al de ellos. Interrumpió Venustiano. Risas y murmullos mofanzosan. ¿Acaso tengo algo en el rostro? Se oye la voz, algo desordena, y fugitiva del fútil instante. Cortada de tajo, la cabeza que rueda en el trapo. Gusto y alfombra. En esta realidad a la que nos ha tocado vivir y encontrarnos, no existe moral sino la que disponga la voluntad de cada uno, esa libertad y responsabilidad que deviene de ser consciente. Así presuntuosamente pregonando y prendiéndose el dedo de tabaco dijo. Es decir, un Dios en todos nosotros que nos dispone nuestro bien desechando el mal. Escuché perfectamente. Eran otros tiempos, obviamente. Quizás un ente superior, como aquel que pudo haber sido clave, o bien, propiciador directo, del exterminio de los humanos, y nacimiento de nuestra sociedad. Un poco fatalista Renata. ¿Y por qué hablar de entes? Por eso aquel pajarito se fue volando, huyó. Gusto y claridad en el rostro. Claro, una figura que podría ser representada como el ello, creador del deseo más intenso y profundo del ser vivo, según narra su profeta sagrado Freud. Deforestación. Quizá este manipula, hasta cierto punto, la toma de decisiones de cada individuo en su ambiente, como secularizó el arzobispo Skinner. Devastación. Expresó Venustiano. ¿Ves como siempre la literatura vuelve a fusionarse con la literatura? ¡Ey! Y quizá es el verdadero responsable de lo que en la vida se considera como maldad. Argumento Charles. La maldad es el puro resultado de la libertad del espíritu. Contestó Venustiano. Yo dije eso. Salió de tu boca, fició las habas ese entorno subrayado cuore. Y luego, un salto de años de atrás adelante. Avanti manifestazione. Non pos, igualmente compadre. Rosas, perfumes. El brillito del café que envuelve el marco ventanal, el cielo retardado y alebrestado. Tarde azul y un tono de pensamientos que se dicen cuando no hay por qué decirlos. Intervención y gusto histórico. Realidad todos somos maldad. Musito enamoró Charles, mientras un círculo de humo saltaba de su boca. Primera sombra quejumbrosa. Vivimos con la mentalidad de escapar de esta, y no podemos. Es como querer quitar desde dentro de nuestro cuerpo, un hueso, o un pulmón.
Fisiología ambipanteísta. Jugando con las palabritas que todos sabemos, danzando en las formas abolidas del presente en el que todos rodamos. Y callas ahora, cuando alguien dice mente tu cabeza ya no rueda. En cambio, hay quienes viven su existencia intentando alcanzar nuevas maneras distintas de hacer sufrir al prójimo y torturarlo. Eso es otro grado de maldad, a mi entender. Expresaba pensativa Renata, con ademanes de que la tomaran en cuenta. Un lunar en su mejilla rodaba y también, reflejando la luz violeta que soplaban las paredes gozosas, hueco del corazón. Así pues, todos somos agresivos por el simple hecho de existir. Dijo Charles. Ambiciosos como frutas voraces repartidas con hambre en el suelo de la comunidad. Y la ley, poliéster frágil al límite del desgarre y el descaro. Ya por aquí, pasado el solsticio pasivo de la estética femántica y los ojos de Renata consumiéndose en la opacidad del espejo sin vergüenza. Pero algo la alarma, porque no solo es un borde pintarrejado, también es un alma. ¿Y qué tipo de sorta? Juicios que son desbaratijos. Y pelear por algo llamado nobleza, que etimólogo estupefacialmente es lo contrario a sí mismo. Esperen. Ay. Entonces dicen que el vector de cada animal es destruir en mayor o menor medida a su prójimo. Preguntó Renate y el llamado de la conducta analizada prosigue. Gusto y pelaje. Parad, pues, sería apartar a un lado la voluntad y la toma de decisiones de cada uno, o si somos románticos, podemos llamarlo como el sentido de existencia que tenga cada uno. Intervino principescamente, venustiano el superduperbolitista. Aquella voluntad está construida por los ideales que tenga cada uno, asimismo, por la creencia que lo rige. Si uno piensa que el yo no es más que un deseo interno que debe de satisfacerse a toda costa, claramente lo pone como un requerimiento de la vida y no como una decisión propia. ¿Sí me estoy dando a entender? Eyoizaste el destino, nice one. Y una sombra detrás de tus hombros acariciará tu discurso. Suena interesante. Decía aquella mesera que improbable, tenía más culo que cerebro, mas por alguna ilógica razón sin importancia, gustó de la idea botada al aire venustianizado, siendo recibida en su psique que sonríe, nos sonrió, a mí en lo particular. Yo sé que sí, mi reina. Decía Charles, con su sonrisa descarada. Sonrisa que a propósito era una clara incitación a un encuentro sexual más tardío, y Renata meditó transigente en esta búsqueda de placer, la cual se ha transmitido en nuestra sociedad sin avisar, como una maldita herencia, como una forma descabellada de actuar y contestar. Búsqueda infinita de placer que no sacia el impulso interior, que no rescata ideas coherentes, solo busca el deseo mismo. Porque la evolución no elimina lo primitivo, y todos somos seres hedonistas en esta sombría realidad, y claro, desde este jodido enfoque. Como ráfagas de luz se elevaba su pensamiento, y regresaba como blando pajarito a la mesa. ¡Ey! Más respeto, Charles. Si habremos de practicar la poligamia, no será delante del otro. Flageló. Excusez-moi, ma jolie femme. Se excusó, al tiempo en que se aguardaba una fatídica carcajada infame. Después le dio un beso. No volver sucederá. Y el misterio medita también y danza como balas de salva y sangre falsa. La nena continúa, me sonríe como soslayo, mueve sus ancas, menea el plato. Suena congruente. La constante necesidad del ser, por tener creencias que le resuelvan los problemas. Es decir, los seres, hoy en día, viven adorando los hallazgos del ayer, a saber, los inventos humanos. Venustiano conectó la misma idea que había expuesto al Principito. El día en que el animal aprendió a que en vez de estar sometido a condicionantes, tenía la voluntad de crearlos por sí mismo, se dio entonces la evolución. Y podría decirse también que ésta trajo consigo el fruto del árbol de la ciencia del bien y el mal. Manzanas de moralidad. Dulcicidad de los labios resecos embarrándose en mantequilla y sal, aminorándose con el limón que exprime la paz, Renata en su celosía y en su bebida. La cubierta de maquillaje que piensa y se ilumina. Tú mismo lo has dicho. La evolución es la base de todo. Mira cómo cada especie ha desarrollado una forma de dominar su entorno y transformar los condicionantes que había sufrido al inicio. Así se crea un descubrimiento, ¿cierto? A continuación de una metamorfosis de ideales, un conocimiento más. Palabrillas con cierta base en la verdad, expresadas por Charles.
Y si afirmamos que, el descubrimiento es conocimiento, y aprendizaje, al final cada uno un paso evolutivo, una transconducta. Entonces afirma lo que quieras, las leyes biológicas ya no te hacen bulla, los ruiseñores seguro que cantan cuando comen su levadura. Qué incómodo eso. Pero a lo que voy es, que hay cierta necesidad de adorar al creador de aquella invención. Al ser el conocimiento humano la base de nuestra evolución, la adoración es dirigida hacia este mismo y no para un único creador de todo, que vendría siendo Dios o el autor total. Declaró Venustiano. Necesidad de adorar es solo una necesidad vacía. Dijo Charles. Así decía un viejo poeta. Creo yo, que adorar es más bien un complemento al sentido último de la vida. Pero, si se miran las cosas con más objetividad, nos damos cuenta que el ser humano no es un Dios para nosotros, sino que el verdadero Dios es el conocimiento mismo. No seas ridículo, Venustian, no confundas la esencia de las cosas, no compres banana por manzana. Así le hablas a un mayor que tú, qué incoherente. Wow, wow. Tranquilos. Alarmóse Renata. Ridículo, ¿por qué, Charles? Entiendo adecuadamente tu lógica y de seguro me has interpretado inadecuadamente. No es que yo vea a los humanos como dioses, pero sí comprendo su influencia en nuestro diario vivir, y si encaja aquí mi opinión personal, creo que hay un error al cual no seguir, del cual se puede intentar tomar como aprendizaje la morfología de su extinción, como ejemplo. Exclamó fuerte y claro al aire Venustiano, adherida a su boca cierto ensamble de inconformidad en su discurso acalorado. Ya la cambiaste. Libertad de cambiar de opinión, ¿cierto? O quizás destino nuestro también. Argumentó, sutilmente, Renata. Tortura vocal. Ella y la predestinación de hadas. Colgado ante los ojos homicidas del beso que angustia, de los muertos que murmuran y los días que dejan alguna cosita. Vale, yo podría refrentar, pero ¿para qué? Improvisa en los fechos factuales. Interpreta la caricia que atestigua el juego de dardos, la teoría del rostro. Inhíbete otra vez. Pared púrpura de algarabía. Un recuerdo volátil que no nos avisa la hora de su llegada. Y decir, con coraje. No destino nuestro, pero sí una transición de creencias que nos van dejando nuestros padres, no como herencia sino algo que quedó impregnado en la cultura y que nos envuelve en cada contrato social que firmamos y juramos. Será como una manera de vivir en la cual la vida es una competencia y un juego de dados, el azar, en el que no elegimos nunca las reglas, sino que se nos son impuestas siempre. Leyes invisibles congruentes para una sociedad. ¿Qué sé yo? Obsesionarse es bueno, is not. Y su cuello socialista frunció la barbilla anudada. Arquetipo tal. A Renata le gustó mi idea, diole like. En otras palabras, Venustian, vivir sometidos toda la vida a la conformidad. Preguntó la feminicidad. No conformidad. No ocupé yo tal palabra. Una cosa es aceptar el diseño del sistema y otra es intentar moldear su estructura. Soy creyente que la unión hace la fuerza, y es que en cierta manera, cada ideología ha nacido en favor de muchos que la creyeron. Así nacieron las leyes, la ciencia y la misma religión. Es cuestión de que el individuo se una a otro que tiene la misma forma de pensar y creer, para que así, factiblemente ocurran dos cosas. Una revolución intelectual, o bien, una adaptación a una creencia. Pero sí, estas son fuerzas externas que moldean la decisión de cada espíritu. Dijo con valentía y me oyó en el sabor del repollo, Venustian. Gusto y futilidad. La mesa de pronto quedó espesa, como si un estupor y un ligero toque de confusión fuera de antes ahí entretejida en su mantel de zarzamoras bordadas. Venustiano sonrió como estúpido. Y después de pedir disculpas, emprendió una de esas caminatas que le ayudaban a reorganizar sus ideas. ¿Quién las bordó? El ambiente en el Café Colombier es muy gustoso, me doy cuenta entonces que paso más tiempo aquí que en mi casa, pero ¿quién no disfrutaría de un lugar como este? La fachada es inmensa, un mural precioso lo adorna de pared a pared. Las flores son muy acordes de acuerdo al sentimiento que expresa el entorno de cada uno. ¿Me equivoco? La gente que pasa su tiempo aquí lo disfruta igual que yo, este es mi verdadero hogar, el lugar donde nacen todas mis ideas. El amor fluye constantemente. Y para sobrellevar el gusto del helado, el alma inventó las drogas. Un burbujoso estallido sensorial. Una vela que siquiera el animal le puede alumbrar. Claro, sí, esperen. Un momento por favor. ¿El baño queda por allá? Sé un idiota que olvida lo que no sabe.
Anda por la oscuridad, rígete por el algodón confortable del molesto diván. Renata y Charles hablando a sus espaldas sobre sus casi irrefutadas teorías acerca de la posesión legítima del Clombier de su amigo, aunque éste lo niegue, y que si pone a prueba lo indefectible, para persuadirse a sí mismo. ¿Cuál es la diferencia entre mentir y actuar entonces? Gusto y salvajismo. La teoría del rostro. El dardo que vuela incongruentemente. La facilidad en el manejo de palabras y accidentes. Lavanda y manzana se impregnan fugaz en sus manos apezuñadas. Sin dudas, las dudas. Gustísimo. ¿Qué tal? ¿Cómo te fue, Venustian? Preguntó la mesa al notar la figura retornar y la expresión del agua secándose y recorriéndose enlagrimada en pantalones furtivamente deshilachados. Todo tranquilo. Neutro. Inexpresariable. Me encanta este lugar, ¿saben? El ambiente es fantástico. Ya no recuerdo qué fue lo último que se dijo, creo que algo acerca de las fuerzas que moldean las creencias, ¿no es así? Charles asentó con la cabeza, mientras persuadía su cigarrillo en la mesa, para tomar un sorbo de café. Ahí, ya trabajaba en su idealización de campo cuántico. Yabadabadaba. Puras creencias, dijiste. Así es. Expresó Renata. Y algo de que mataste al diablo. Así dije. Efectivamente. Interrumpió Charles y su hermosísima dama aficionó su comentario. A tu contraste, Venustian, creo que lo metafísico es real en cierta medida. Quizá ciencia pura, inalcanzable para nuestro conocimiento. Ay, Renatita. Bebes y comes fonemas. Y al ser inalcanzable, no se fabrican escaleras ficticias para intentar llegar a ella y su consecuente concordancia de creencias. El filósofo inventa, o mejor dicho, moldea una imagen acerca de esa escalera, esa puerta de entrada hacia el conocimiento. Malditos somos nosotros que nos preguntamos sobre estas cosas. Necesidad de entender el universo. En cambio, los ignorantes son felices con su conocimiento limitado. No cabe duda que conforme crecen las necesidades gnósticas del individuo, es más difícil llegar a ser feliz. Contestó derrochando rafemas, como si fueran baratos, el recién graduado en su licenciatura en posopsicología burbujal, venustiano, el proto-reformador de la ficción. De hecho, Contestó sonriente el aclamado doctor, en ese entonces, en filosofía animal, Charles. por eso mismo yo no confío en los filósofos, porque la realidad es que ellos crearon sus teorías en base a sus experiencias y sus percepciones, las cuales son diferentes en todos los animales. Y sí, tienes razón en lo último, ser ignorante al final es vivir feliz. Definitivamente no había ni alfa ni beta aún. Todos somos ignorantes en distintos grados. Contrastó Renata. La diferencia es que ignoramos diferentes cosas. Alguien ya dijo eso, ¿verdad? Y sobre el tema de los filósofos, aunque suene contradictorio a lo que ustedes piensan, yo sí veo cierta iluminación en ellos. A mí no se me hacen inventos, sino verdades a medias, dejadas ahí para concluirse quizá. La verdad está en la locura de cada uno. Tenías que ser vos. ¿Qué entiendes por locura, Venustian? Exclamó curiosa alegremente la médica, porque no todos son doctores, Renata. Mi concepto en verdad es complejo. Oh, no importa, te escuchamos. ¿Tienes otra cosa que hacer, cariño? Taratararara. Y Charles, negó rotando y devorando el no, en su gesto articulado. Adelante, Dante. Y el ruidito de las tazas golpeteadas por cucharas, se hizo más y más tenue, para escucharte. Los sonidos de la flor acaudalada, allá detrás. Tienes también un huerto. Y tu cuerpo también, hecho de carne acaudalada al igual que los otros. Cálido ecosistema. Si aquellas fuerzas contraproducentes ya estaban ahí, y no nos habíamos dado cuenta, ¿fue acaso porque estábamos nublados por la búsqueda de la verdad y la excreción de la mentira? Gusto y aventura, de parte del himnólogo social. La locura es un juego de dominio de ideales. En el árbol genealógico de la locura se representaría a la incongruencia de creencias como su padre. El estándar de correcto e incorrecto, que pone una comunidad, y que choca con el estándar propio del individuo. Sin tachar la locura como reprobable e indeseada, sino como causalidad necesaria en todos, por el hecho de que cada conciencia tiene la voluntad de crear su bien y su mal. El silencio masticó, breves instantes del diálogo. Reaccionaron mirándolo, como si hubiera perdido la razón, pero eso mismo trataba de explicar.
Todos la perdemos, hemos perdido, o perderemos, alguna vez, de vez en cuando, cada vez más. Finalmente Charles rompió el malestar de la duda. La locura, como un choque de ideales, ¿no es así? En cierta parte, pero esa definición se quedaría corta a mi entender. Como cualquier virus que toma fuerza en un ambiente determinado, o una epidemia que crece, la locura se hace cada vez más grande e insoportable en los individuos conforme crece su incongruencia. Pues cabe decir aquí, que me tienes sorprendida, Venustian. Explicó carismática, Renata. Sin duda, tu definición es distinta a la que muchos animales tienen sobre ella. La locura es el principio y el fin. Respondió. La locura del ser crea respuestas acerca de su origen y también acerca de su muerte. Cualquier pensamiento viene acompañado de una pequeña tajada de locura. La locura es benefactora y a la vez, la base del sufrimiento. Entonces, la locura es producto de la voluntad. Pronunció Charles. Y tú, en tu sueño incontingente dirías algo como: La voluntad de aceptar la búsqueda de locura. Por ejemplo, cuando uno sueña en una situación que desea vivir, ¿de dónde viene la inspiración del sueño? Este suceso lo interpreto como el primer rasgo de locura, su primera representación. El ser tiene la habilidad de interpretar su propia imaginación y hallar una respuesta lógica o más que hallar, reconstruir. Por supuesto, esto va de la mano con el contenido semántico del sueño, es decir, su alucinación. El sueño, que ya he dicho, lo manejo como un padecimiento de la locura, viene siendo como el primer indicio de decisión. La voluntad de llegar a cumplir por completo aquella alucinación depende completamente de nuestra decisión de aceptar la locura como tal, es decir, construirlo en la realidad. La locura no es un estándar de lo que está bien o mal visto, sino una actividad constante por hallar respuestas congruentes para la realización de una hazaña, pienso. La locura no es una enfermedad, sino el inicio de todos los planes del ser, es la fuente misma de imaginación. ¿Cómo dices primero que la locura es una incongruencia, y luego, que es la búsqueda de una congruencia? Sin duda, te contradices. Dijo Renata, que plácidamente le encontraba fallas a su discurso. Para que exista un sí, debemos establecer un no, ¿correcto? Lo mismo en sus efectos, la locura busca una congruencia en una incongruencia. Mejor dicho, busca solución a una resolución. O como un modo de tergiversar el paradigma sintáctico del otro, de probar que uno puede ser distinto. Llena las cestas de la miel embarrada en su paladar. Sin saber todo el contenido global filosófico que había abarcado sus últimas palabras, Venustiano finalizó con una sonrisa incrédula. No hubo más comentarios por varios segundos. Bebió un poco del dulzón vino que apenas había comprendido que de vuelta estaba cerca de su codo diestro y entendió que lo que acababa de decir debía ser, por factuales razones, difícil de asimilar o de entender. De nuevo Charles retomó el diálogo. Tal vez, la locura no viene de la imaginación, sino de la razón misma. Es decir, expandirla hasta su infinita expresión, exagerar cualquier análisis. El loco en general logra ver demasiadas causas en todo, le da una significación conspiratoria a todas esas actividades vacías. Me refiero por supuesto, a un análisis hipercrítico que formula la razón, deteniéndose en asuntos que pueden parecer sin sentido y deberían ser menoscabados para los oídos macroscópicos. El loco sanaría si pudiera despreocuparse de su análisis por un instante. Y recordar en cuanto transcurre su monólogo las palabras de la sabia niña Remedios, cuerpo espiritual que sus creencias aún no conocen. Porque ella, su voz. Hubo una interrupción. A la mesa se acercó un pequeño muchacho con ropas destartaladas y suciedad en el rostro. Les pidió limosna amablemente y la mesa le contribuyó, inclusive se le invitó a sentarse para que comiera algo, pero el vagabundillo no aceptó y así como fue, efímera su deixis. ¿En qué nos habíamos quedado? Acerca de la locura. Creo que en cierta parte me has convencido acerca de tu concepto, Venustian. Dijo Renata. La locura quizá es necesaria, sumamente indispensable. Los locos impactan al mundo, los obsesionados, aquellos que se comprometen hasta la médula con esa pasión que los llena, y que buscan una solución al conflicto, como dijiste. Otro like, gracias totales. Estrafalarios ciclos habituales. Exacto, la locura nos diferencia. Es como si la locura nos volviera singulares, y, al mismo tiempo también, extraordinarios.
agregó fugitiva Renata. Nos da apenas una pizca de libertad, de individualismo, de sentirnos únicos, pero también solos. Sin duda es un tema infinito. Colmilló Charles. Aquí, rápido, haz la explosión. Ahí están todos los materiales que requirió Inge. ¿Y qué van a hacer con toda esa pornografía ahí? ¿Tirarlas al cementerio espacial o algo? ¿Qué más se puede hacer? Subsistir, apenas darle de comer un pedacito de eso a las bocas. Qué sé yo, podrían hacer toda una teoría de eso. Y tal vez, tenga que conformarme con ese pedacito de trascendencia. Y mis fluidos tendrán que contentarse con las caras del ser, aquella ficción que nunca se escribió. Va. Quisieras que la mitad de lo que dices tuviera sentido. Y yo le digo, ¿y qué me dice? ¿Y qué pues le decía, joven? La locura es aquella respuesta incómoda que tendemos a utilizar cuando no sabemos lo que estamos haciendo y actuamos. Límite entre el hacer arte y mentirle al ser. Gusto hasta para despedir. Noches como estas en el Café Clombier abundan. ¿Y tu teoría del rostro? Dije, que noches como estas, ya. Continuaron drogándose y filosofando felices por siempre. Café, vino, whisky, chocolate, marihuana, tabaco, ácido. El ruido imperceptible de aquella pared emanando pura música mística de meditación, el despegado oftálmico del libro agotado, las páginas que traspasan la noche y todo lo que es centrado en ellas, cuando ya en el Café Clombier suenan, abundan.